Día 9 de junio en la capital, el equipo de Telenorte Managua se encontró con dos jóvenes ejemplares. Se trata de una dupleta dinámica de hermanos que ante la falta de oportunidades laborales decidieron emprender con su propio negocio, al cual bautizaron con el nombre Alitas del Rey, negocio que ha tomado auge en todo el barrio y en la capital, ya que sus creadores, Luis Carlos Maldonado de 32 años, quien es graduado como ingeniero industrial, y su hermana Melanie Aragón de 25 años, graduada en diseño gráfico, han hecho un esfuerzo unido por crecer y hacer algo diferente, al gusto de los clientes fanáticos a las alitas picantes. Alitas del Rey viene de una necesidad de muchas transiciones, lo de la pandemia, lo de la crisis. Hubo un tiempo en lo que yo no pude seguir trabajando y entonces se me ocurrió de un día para otro hacer alitas, porque realmente a mí me encantan las alitas en lo personal. Y la idea surgió de ahí. Cuando arrancó Alitas del Rey, a mí mi hermano vino un día y a mí me dijo, Mel, mira, vamos a empezar a vender alitas. Y yo me quedé, ¿y quién las va a hacer? Las voy a hacer yo, me dice. Y yo me quedé, pero ¿cómo? O sea, vos ni siquiera sabes cocinarle. Ahí vas a ver que sí, me dice. Bueno, y pasó el primer fin de semana, él empezó a trabajar con mi mamá, empezaron a cocinar las alitas. Yo lo acompañaba a él en la moto a ir a dejar las alitas, porque yo llevaba la comida y él iba manejando y yo llevaba la dirección. Y si llamaban, yo igual contestaba el teléfono. Entonces, fuimos pasando así, de repente miramos de que nos seguían llamando y la gente quería más, que me dijo mi amigo, que no sé qué, mis amigos también comprando. Entonces, y ya, yo estudié diseño gráfico en la universidad. Entonces, mi hermano me dice, pongámonos las pilas. Y yo, obviamente, lo voy a apoyar. Entonces, dale, pues vámonos de una. Entonces, yo empecé a hacer las publicidades, empecé a hacer stickers para WhatsApp, empecé a hacer un video y las camisetas, estas camisetas es mi diseño y así empezamos. Este tipo de emprendimientos, según expertos, surgen ante la falta de puertas laborales para muchos jóvenes en Nicaragua, debido a que las empresas imponen altos requisitos para aplicar a una vacante. El mercado laboral está más reducido, entonces las empresas que también han sido golpeadas por estos 2 años de recesión buscan cómo optimizar cada puesto. Entonces, probablemente por eso una empresa que tiene abierta esta plaza necesita optimizar esa plaza, no puede destinarla para alguien sin experiencia, sino que busca, bueno, si voy a destinar X cantidad para un salario y pago de prestaciones, voy a buscar en alguien que definitivamente pueda cumplir con todos los roles y actividades requeridas para que sea rentable. El año más sólido que representó empleos formales en nuestro país fue el año 2017, según cifras del Banco Central de Nicaragua, con 914.196 personas inscritas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Esto representa un 29% de la población económicamente hablando, lo que significaría un 71% de empleos informales, incluyendo a la población joven de 18 a 35 años. En el 2020, debido al factor crisis que experimenta Nicaragua, este registro fue de 707.913 personas, con un 22% de la población activa y un 78% estaría en empleos informales o en el desempleo total. A veces la empresa o cualquier tipo de trabajo te pide mucha experiencia y son cosas que pues nosotros no tenemos. Tal vez podemos desarrollar el trabajo que ellos piden, pero ellos piden demasiada experiencia, cosa que nosotros no tenemos. Para muchachos de 18, pues como mi edad, hay pocas oportunidades. Más que todo para mayores podemos ver en diferentes, dando sus servicios. Primeramente, a nivel global, creo que es muy importante que la empresa privada, que el gobierno, que las personas que tienen el poder de emplear, comiencen a ver de qué manera pueden aumentar su tasa de empleabilidad para estos jóvenes, que son profesionales o que tienen alguna mano de obra calificada. Es importante buscar herramientas para desarrollar la empleabilidad a nivel global, a nivel de macroeconomía. A nivel individual, creo que los jóvenes tienen que comenzar desde antes de tomar la decisión de qué van a estudiar, observar cómo está la situación de empleabilidad en el país.
Es decir, si hay más de 29.000 abogados, tengo que pensar si realmente quiero estudiar licenciatura en Derecho. Las múltiples dificultades causadas por la pandemia del COVID-19 ha sido otro factor que ha impulsado a muchos a innovar con servicios a domicilio. El COVID-19 definitivamente ha cambiado la dinámica de los negocios de todos los tamaños. En el caso de los emprendimientos, pues que tienen mucha más competencia, porque tenemos la mayor parte del tendido empresarial en Nicaragua son microempresas y pequeñas empresas. Entonces esa competencia les ha obligado a de cierta manera adaptarse. Pese a la situación de poca empleabilidad, los jóvenes le dan un giro a este panorama gris, pintando de entusiasmo y energía el suelo pinolero. Desde Managua para Noticiero Telenorte les informó Jocabet Martínez.